Lo que Toulouse-Lautrec hizo fue coger un arte popular que no tenía por qué estar en las galerías y podía ser un cartel en la pared de una calle que podía decirte algo mientras realizabas tus tareas cotidianas. Tan conciso, tan inmediato, que tenías que comprender lo que quería decir. En 1889, cuando Toulouse-Lautrec tenía 24 años, se inauguró un club nocturno en París que lanzó su carrera como uno de los mejores y más famosos artistas del cartel. Recibió el encargo de realizar su primera litografía, que resultó ser un cartel de grandes dimensiones, y se lo encargó, supongo que se podría llamar así, un club nocturno llamado el Moulin Rouge. Tenía un ambiente como circense, un lugar maravilloso y extravagante que él adoraba. El cartel que realizó fue un escándalo y lo hizo famoso de la noche a la mañana. Una de las cosas que hay que recordar de Toulouse-Lautrec es que no alcanzó la fama en galerías de arte, lo consiguió en la calle. Y eso ocurrió porque era un brillante diseñador de carteles. Toulouse-Lautrec encontró la inspiración perfecta para sus carteles en el Moulin Rouge. Este cartel muestra a la principal bailarina del Moulin Rouge, conocida como la Goulue, que significa glotona. Y era famosa por su disposición a probar cualquier cosa: comida, bebida, sexo, diversión, lo que fuera. Realizaba su baile, una especie de cancán, y siempre lo terminaba levantando las faldas por encima de la cabeza y mostrando el trasero al público. Luego, cuando ya había terminado, iba apurando las bebidas de todas las mesas. El cartel mostraba en el centro las calzas de una mujer. Toulouse-Lautrec no era solo un observador accidental de la vida nocturna parisina, era un foco del distrito más decadente de París y encajaba perfectamente en ese mundo de diversiones exóticas. Creo que en Toulouse-Lautrec hay dos aspectos. Por una parte, era el artista más aristocrático de su época. Procedía de una gran familia. Y el segundo, que padecía una especie de enanismo. Era la clase de persona a la que mirarías y dirías: qué lástima, pobre hombre. O en la época, cuando no existía lo políticamente correcto, la gente se burlaba de él. Mirad qué hombrecillo tan curioso. Toulouse-Lautrec nació con una enfermedad genética, huesos quebradizos, que dio lugar a que se fracturara las dos piernas en su infancia. De adulto era un hombre desfigurado, con una estatura de 1,5 metros. Tenía un pecho grande, el torso de un hombre. Facialmente lucía una barba exuberante y unos labios muy gruesos. Tenía, creo yo, una fisura en el paladar. Y uno de los efectos secundarios era una sinusitis crónica. Y además le goteaba la nariz. Eso le obligaba, según las personas que le conocieron, a absorber constantemente la mucosidad. Así que ceceaba y sorbía la mucosidad con la nariz, por lo que sería algo así. En una ocasión se definió a sí mismo de forma muy vulgar como una pequeña tetera con un gran pitorro. Toulouse-Lautrec encontró su hogar espiritual en Montmartre, cerca del centro de París. Era una zona en la que el beber, el libertinaje y la depravación eran celebrados, y él se quedaba embobado con sus delicias diurnas y nocturnas. Era un lugar de libertad y libertinaje. Y evidentemente también era el lugar en el que se reunían todos aquellos que carecían de filiación política o eran radicales. Toulouse-Lautrec estaba permanentemente aburrido. Constantemente buscaba nuevas emociones, distintas personas con las que hablar, nuevas cosas para dibujar y pintar, otros lugares a los que ir, nuevas mujeres con las que acostarse. Toulouse-Lautrec ansiaba sexo, drogas y jolgorio, y Montmartre le proporcionaba una miríada de experiencias. La absenta era conocida como el hada verde, la fée verte. Se consideraba la bebida de la época. El hecho de que eligiera esa bebida en concreto como su preferida era coherente con el papel que interpretaba en la sociedad. En esa época, la absenta representaba la anarquía. La gente que la bebía era como Toulouse-Lautrec, artistas degenerados y decadentes. Les gustaba llamarse a sí mismos decadentes. Para ellos era algo de lo que sentirse orgullosos. Disfrutaba del mundo del alcohol y del sexo. Quería que su vida fuera una continua diversión y un alarde artístico. Pero no era necesariamente un alarde de belleza. Decía: no solo me gustan las verrugas, me gusta que además tengan pelos. Le fascinaba la fealdad.
Provocaba constantemente. Su arte era una provocación. Su propio ser era una provocación. De haber sido un joven alto y guapo, además de aristocrático, se habría visto más presionado a conformarse. A medida que Toulouse-Lautrec se iba forjando una identidad en el mundo de las prostitutas, los burdeles y las bailarinas, se iba distanciando del estilo de vida aristocrático en el que había nacido. Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfat nació a las 6 de la mañana del 24 de noviembre de 1864 en Albi, una ciudad catedralicia del sur de Francia. Procedía de una de las grandes familias aristocráticas de Francia. No era una familia de nobles recientes, como las ennoblecidas por Napoleón. Se remontaba a la Edad Media, al conde de Toulouse, que en la Edad Media habían sido prácticamente soberanos independientes. Cuando aún vivía su familia en el siglo XIX, disponían de una aceptable cantidad de dinero. Pero básicamente eran nobles rurales y por ello eran más snobs de lo que habrían sido en otro caso, ya que necesitaban asegurarse de que eran quienes eran. Sus padres formaban una pareja francesa absolutamente clásica. Su padre era un libertino y posiblemente un depravado sexual, aficionado al travestismo de vida desenfrenada y exótica. Un excéntrico. En una ocasión, bajó a cenar con una falda escocesa a cuadros y un tutú. Le encantaba disfrazarse. Tenía fotos vestido de turco, de cruzado, por lo que había un cierto grado de ensoñación, mascarada y fantasía en el mundo del que procedía. Adèle, la madre de Toulouse-Lautrec, era el polo opuesto de su marido. Era una católica devota, modesta, humilde y tímida. Y a pesar de que ambos encajaban en el ideal de hombre y mujer del siglo XIX, en términos de personalidad no coincidían en nada. Hay varias pinturas tempranas de la madre de Toulouse-Lautrec que a mí me parecen muy significativas, porque la muestran como el modelo clásico de la feminidad del siglo XIX. Siempre está dentro de la casa o de un jardín cerrado, mirando hacia abajo, y con frecuencia está leyendo algún libro religioso. Así que tenemos a una madre tranquila, pura, de mente pura, evidentemente angelical y muy querida, en contraste con el aristocrático libertinaje de su padre, dedicado principalmente a las ocupaciones aristocráticas de si se mueve, mátalo. La caza, las armas y particularmente la halconería eran las grandes pasiones de su padre. Estas dos imágenes constituyen el campo en el que Toulouse-Lautrec debe encontrarse a sí mismo. Sus padres no estaban unidos por el amor ni por la personalidad. La clase y el esnobismo los habían unido. Eran primos carnales y ello tuvo un efecto devastador en la salud y el desarrollo de Toulouse-Lautrec. Si eras un noble, era difícil encontrar a alguien para casarse que fuera igualmente noble. Y una de las soluciones era contraer matrimonio con alguien de la familia. Así sabías que era tan aristocrática como tú y se mantenía el dinero en la familia. La gente no sabía, como hoy, que casarse con un primo carnal podía producir un accidente genético, ni que los hijos pueden heredar enfermedades que en caso de haber contraído matrimonio con alguien genéticamente distinto, no habría heredado. Cuando Toulouse-Lautrec tendría unos 6 meses, llamaron al médico al castillo para que le examinara las piernas. No caminó hasta cumplir los 17 meses. Desde el principio era evidente que algo iba mal. Sin embargo, sus padres ignoraron sus trastornos en la confianza de que los superaría. A pesar de su fragilidad, Toulouse-Lautrec tuvo una infancia privilegiada. El Château du Bosc estaba lleno de valiosas antigüedades, retratos y tesoros que le recordaban su linaje aristocrático. A Toulouse-Lautrec le encantaba la vida en el campo y deseaba participar en las actividades al aire libre de su padre, pero su fragilidad se lo impedía. Como consecuencia de ello, fue rechazado por su padre.
Toulouse-Lautrec tuvo que buscar en su fuerza interior para enfrentarse a una infancia tan difícil con tantas dificultades físicas. Y parece que la obtuvo del arte, del dibujo. De joven, sus dibujos originales eran con frecuencia caballos, una forma de conectar y agarrarse al padre que le rechazaba. Su padre y sus dos hermanos eran unos artistas aficionados bastante buenos. Cuando llovía y no podían ir de caza, se quedaban en casa y pintaban acuarelas o hacían esculturas de barro. A Toulouse-Lautrec le gustaba dibujar desde niño. Hay notas de su abuela en las que decía: gastamos muchos lápices y papeles aquí. Y Henri tenía 2 años. Toulouse-Lautrec se pasaba los días pintando, pero a medida que fue creciendo, su dolor iba en aumento, y a los 8 años sus padres ya no podían seguir ignorándolo. Sufría grandes dolores para los que intentaron toda clase de curas, ninguna de las cuales dio resultado. Su madre lo llevaba a balnearios, al Mediterráneo, para que pudiera bañarse en el mar. Pero no todos los tratamientos eran tan agradables. Sometían a los pacientes a chorros de agua a presión y a toda clase de tratamientos para estimular el flujo sanguíneo. También emplearon tratamientos eléctricos. La electricidad era algo muy moderno, contemporáneo, de vanguardia. Y dicho tratamiento tenía el mismo objetivo: estimular los nervios. Toulouse-Lautrec recibía corrientes eléctricas con agua, que imagino tenía que ser muy doloroso. Y lo peor que hizo su madre fue dejarlo en manos de un hombre, probablemente un curandero, que vivía en las afueras de París. Y cuando Toulouse-Lautrec tendría 10 u 11 años, se pasó 18 meses en la cama, en casa de ese hombre. Creo que todas las tardes ese hombre le sometía a tracción muscular para intentar estirarlo. Su vida se convirtió en un catálogo de tratamientos, moviéndose constantemente entre Albi y París. Se portaba muy bien. No se quejaba e intentaba mantener el buen humor. Parece que decidió que no tenía elección, por lo que era mejor tomárselo con humor. Luego, justo antes de la pubertad, sufrió 2 accidentes, en realidad sin importancia. Uno de ellos fue al levantarse de una silla, resbaló y se fracturó el fémur. Tardó mucho tiempo en recuperarse, y una vez recuperado, cayó en una zanja fracturándose la otra pierna. Desgraciadamente para él, se fracturó ambas piernas durante la adolescencia, lo que probablemente le dejó una aguda ansiedad. Temores de que no podría ser un hombre, que sería rechazado, temores que ya tendría arraigados, ya que durante su infancia se sentía rechazado por su padre, deportista con quien no podía competir, con quien no podía identificarse. Adele exageró sus cuidados, le protegía en exceso, no quería que corriera ningún riesgo, ningún peligro. Y no hay que olvidar que era una esposa abandonada, y su hijo se convirtió en su pareja. La pareja de la familia era Adele, y su hijo Henri, no Adele y Alphonse. Después del accidente, las piernas de Toulouse-Lautrec dejaron de desarrollarse y era evidente que sería un inválido. Sin embargo, el consuelo que había encontrado en el arte le llevaría en otra dirección, lejos de su aristocrático castillo hasta las brillantes luces de París. En 1882, a los 17 años, Henri de Toulouse-Lautrec se fue a vivir a París con su madre. Tullido durante su infancia e incapaz de convertirse en un aristócrata conquistador, se sumergió en el arte. Decidió que esa sería su vida. París había sido modernizado por un hombre llamado Haussmann, quien entre 1850 y 1860 había derribado todos los edificios medievales de París y había agrandado las calles, por lo que ahora era una gran ciudad llena de glamour. Sería conocida como la Ciudad Luz. Todo el mundo iba a París a divertirse. Los grandes bulevares de la ciudad, recientemente construidos, eran espectáculos en movimiento. La clase media paseaba por ellos presumiendo de sus trajes y deteniéndose a tomar algo en los cafés.
Toulouse-Lautrec llegó a París y se dedicó a estudiar al mismo tiempo que un gran número de jóvenes artistas que podían escoger entre estudiar con un artista académico y hacer carrera en los salones, siguiendo la dirección tradicional del arte oficial, o establecer una relación con un pequeño grupo de artistas que fueran contra las normas. Sus padres habían decidido que estudiara tradicionalmente junto a un artista oficial y eligieron al pintor Léon Bonnard. Bonnard era un pintor muy conservador, especializado en retratos. Era tan famoso que tenía más encargos de los que podía pintar. Y era un terrible snob. Cuando Toulouse-Lautrec y sus compañeros terminaban su jornada en el estudio, se reunían en los bares para discutir de arte y mostrarse sus obras. Esto abrió un nuevo mundo para él. A medida que iba pasando más tiempo en los bares, empezaba a rechazar su aprendizaje oficial y se sintió atraído por las nuevas formas de arte que tenían su base en Montmartre. Era muy pobre y un escondrijo de delincuentes, rodeado de arbustos. Era como un pedazo de campo en el centro de París. Había grandes viñedos, pero era muy barato, por lo que los artistas buscaban el barrio más barato para montar su estudio. Algunos de los artistas a los que Toulouse-Lautrec admiraba tenían su estudio allí. Aburrido con su aprendizaje, a Toulouse-Lautrec le fascinó el nuevo arte de los carteles que estaba en auge en aquellos momentos. Mientras el arte oficial se centraba en los paisajes, los retratos y los temas religiosos, esta nueva forma de arte representaba otro mundo, el mundo de la calle. Montmartre le proporcionaba sus colores. Debido a que estaba en las afueras de la ciudad, era como una colonia de París. En ella habitaba un abanico de gente muy diferente al del centro de la ciudad. Allí no había lujosas tiendas ni grandes negocios. No era, por así decirlo, el París de la clase media. Era un refugio o un jardín de juegos. Los propietarios de algunos de los viejos molinos, como el Moulin de la Galette o el Moulin Rouge, que habían sido molinos en funcionamiento y que a veces aún molían algo, empezaron a organizar en sus jardines una nueva clase de diversión. Tenía cuadernos de dibujo que se llevaba con él a todas partes, en los que hacía apuntes que luego convertía en cuadros. Por desgracia, su vida se centraba en el arte y la bebida. En un día normal, Toulouse-Lautrec se levantaba tarde. Para empezar, seguramente tendría resaca. Por las mañanas iba al estudio litográfico donde trabajaba con las piedras y el impresor, intentando inventar nuevas técnicas litográficas. Luego, sobre la hora de comer, él y con frecuencia su impresor preferido y otras veces algunos amigos iban a comer y, claro, empezaban a beber, por lo que tenía que volver al estudio a echar la siesta. Entonces empezaba a pintar, a trabajar en su arte. Tras pasar la tarde pintando, se vestía y volvía al París respetable para cenar con su madre. Toulouse-Lautrec iba y volvía del barrio burgués donde vivía su madre y los parientes de sus padres, y su barrio de artistas, al que su madre se negaba a ir. Él mismo decía: necesito dos vidas. En ese momento, su vida está dividida. Aún no ha efectuado la gran transición. Probablemente se sienta culpable ante la idea de investigar más la sórdida vida nocturna. Algo que, evidentemente, habría desaprobado su madre, de sólida formación religiosa. Creo que su madre le animó a que pintara, porque lo vio como una puerta que se abría para su pobre hijo tullido. Si aprobaba o no los temas que pintaba, esa ya es otra cuestión. Pintar arte oficial había sido aceptado socialmente, pero ser asociado públicamente con el arte comercial era otra cosa. Había el inconveniente del apellido, y es lógico que en su momento hubiera alguna discusión sobre la asociación de un apellido aristocrático con los cuadros de Toulouse-Lautrec, y que causara alguna consternación o incluso escándalo. A pesar de que su padre no se había interesado mucho por la familia, sí lo estaba por el apellido. A medida que se iba desarrollando el arte de Toulouse-Lautrec, Alphonse insistió para que firmara con seudónimo. Cuando empezó a experimentar con seudónimos, utilizó uno que me ha parecido muy conmovedor. Hay una caricatura de Toulouse-Lautrec que hizo cuando tendría unos 20 años.
se muestra a sí mismo como un enano, con labios bulbosos, la nariz muy grande y un monóculo, sentado en un orinal. Pero la caricatura está firmada por Lost, L-O-S-T. Y Lost en inglés, y en este caso, es un juego de palabras, ya que pronunciado to lose, su apellido es en inglés igual al verbo to lose, perder. Y Lost es el participio pasado de dicho verbo, por lo que Lost era como un comentario sobre cómo se sentía cuando tuvo que cambiar su apellido. Toulouse-Lautrec se debatía entre seguir su propio deseo artístico o satisfacer las esperanzas de su familia. En 1882, su padre tomó la decisión por él. Cuando estudiaba en París, Henri de Toulouse-Lautrec luchaba por combinar sus aristocráticas obligaciones con su artístico estilo de vida. A pesar de ocultarse tras su seudónimo, el apellido Toulouse-Lautrec era asociado con la clase baja más degenerada, y su padre, Alphonse, ya estaba harto. Una de las cosas más dolorosas que le ocurrieron en términos de la reacción de su familia hacia él como artista y como enano fue que su padre literalmente vendió su herencia y le rechazó. No solo intentó convencerle para que utilizara un seudónimo, sino que cuando tenía 18 años y se había mudado a París y estaba estudiando arte, su padre vendió el castillo de la familia a la tía de Toulouse-Lautrec. Y eso le sentó muy mal. Pero al mismo tiempo mostró una gran resistencia y siguió avanzando con su trabajo. En vez de dejarse anular y decir, no soy nadie, rompió las ataduras y se adentró en un mundo diferente, en el que se sentía cómodo y sabía que podía abrazar. En 1884, después de enterarse de que el Château du Bosc, su herencia, había sido vendido, se distanció de su familia y se sumergió en las diversiones de Montmartre. En todas las esquinas había teatros, clubes nocturnos y bares, y él los exploró todos en busca de una mayor satisfacción artística y física. Varios eran los bares de su preferencia, pero tendía a elegir uno de ellos e ir todos los días, donde se reunía con sus amigos como si fuera el salón de su casa. Uno de ellos era un café cantante, Le Merliton, propiedad del cantante Aristide Bruant. La gente iba a oírle cantar y eso le encantaba a Toulouse-Lautrec, que acudía a beber la mala cerveza y a cantar junto con el cantante. Hizo un montón de dibujos de Bruant y finalmente también le hizo carteles. Se hicieron grandes amigos. Cuando alguien estaba con Toulouse-Lautrec en un bar o un club nocturno, de su boca fluía un constante flujo de bromas y chistes. Era extremadamente popular. A la gente le gustaba estar cerca de él y sentarse a su mesa para reírse con sus ocurrencias y para disfrutar viéndole dibujar, cosa que hacía constantemente. Y el lugar preferido de Toulouse-Lautrec, su cuartel general, era el Moulin Rouge. Cuando se inauguró el Moulin Rouge en 1889, no había nada parecido en París. Era enorme. Alguien lo definió como una fábrica de deseo y placer. Y en el tejado había un molino falso. No de verdad. Los de verdad estaban en la cima de Montmartre. Así que había un molino falso, con un motor que hacía girar las aspas. Y en los bordes había bombillas que se encendían por la noche. A Toulouse-Lautrec le parecía fantástico. Si queremos compararlo con algo, creo que tendríamos que hacerlo con el punto álgido de Estudio 54 en Nueva York, ya que la gente era la diversión. Todo el mundo era consciente de ser una estrella y los personajes se creaban a sí mismos, cosa que quizá no podrían haber hecho en otra parte. Las estrellas de este exótico paraíso del placer eran las bailarinas y su picante baile era sexual y provocativo. Un baile como el cancán empezó con la clase obrera, así que las chicas de las lavanderías, por ejemplo, iban a los bares de clase obrera después de un duro día de trabajo. Se tomaban una copa y bailaban, y el baile consistía en levantarse la falda. Pero bajo la falda no llevaban nada. Algo terriblemente erótico. Pero cuando ese baile se llevó a lugares como el Moulin Rouge, con frecuencia con las mismas bailarinas, la policía les obligó a ponerse unas bragas. Sus cuerpos ligeros y ágiles eran la antítesis del cuerpo tullido y debilitado de Toulouse-Lautrec, pero a él le intoxicaron. Las bailarinas extasiaban a Toulouse-Lautrec.
Ellas eran lo que él quería ser, perfectamente gráciles, mujeres preciosas. Tenían unas piernas asombrosas que podían hacer maravillas. Y cuando dibujaba a sus bailarinas, resaltaba sus piernas. Pero cuando dibujaba a gente normal, a propósito evitaba mostrarlas. La gente aparece sentada a la mesa o los mostraba de cintura para arriba, por lo que no se ven las piernas. Porque él, aparte de cuando pensaba en las bailarinas, no quería ver las piernas de la gente normal, ya que le recordaban sus piernas dolorosamente perdidas, ocultas en la mesa. Para Toulouse-Lautrec, las bailarinas no eran el único espectáculo del Moulin Rouge. También actuaba una bailarina del vientre, un encantador de serpientes, una pitonisa. Había gente como la Gulle, llamada la glotona, porque se bebía los restos de todas las copas. Le Monet Cri-Cri, la chica que gritaba cuando se despatarraba, hacía... El más interesante era un famoso artista, probablemente en aquel momento más famoso que Toulouse-Lautrec, llamado Le Pétomen, que traducido sería el hombre de los pedos. Podía hacer una gran variedad de ruidos, como máquinas de tren o bombas, y un sinfín de melodías. Y había un bailarín, Le Chocolat, un artista negro. Es interesante porque se estableció una relación simbiótica entre Toulouse-Lautrec y el Moulin Rouge. Él lo adoraba. Se convirtió en el principal tema de sus obras, por lo menos durante 10 años. Pintaba a las bailarinas, al público, escenas variadas, y también se convirtió en su local preferido, ya que iba todas las noches. Y debido a que lo pintaba todo y estaba allí todas las noches y era muy fácil reconocerle por su aspecto característico, incrementaba la fama del Moulin Rouge, y este a su vez le hizo famoso a él. Así que se ayudaron mutuamente. Cuando Toulouse-Lautrec se muda a Montmartre y frecuenta el Moulin Rouge, puede captar esa excitación sexual y ese nuevo papel y representarlo en una tela, en la que puede expresar su deseo de ser querido y de estar con las mujeres de la noche. Frecuenta burdeles, pinta a las prostitutas y a las chicas del cancán. El aspecto poco atractivo de Toulouse-Lautrec influyó en sus relaciones con las mujeres desde su infancia. Tenía un conflicto virgen-prostituta. Su madre era pura, buena y asexuada, pero su madre se había ido. Y llega la mujer, la prostituta, la mujer lasciva que le aceptaba, que se acostaría con él, con quien podía imaginar ser lascivo y promiscuo. Pero tenía que mantener ambos conceptos separados, por lo que, hasta cierto punto, no podía entablar una relación, una auténtica relación sexual con una mujer. Tenía el mismo deseo sexual, tal vez un poco más, de un varón adulto normal. Pero era consciente de su aspecto. Se relacionaba con las prostitutas como si fueran marginadas como él mismo. Su obsesión por las prostitutas alcanzó otro nivel cuando dejó su piso y se mudó a un burdel. Creo que hasta cierto grado, Toulouse-Lautrec quería tener acceso al mundo de las mujeres. Y lo conseguía relacionándose con prostitutas. Si alguien va con una prostituta y luego la deja, es evidente que el propósito es el sexo. Pero si se va a vivir a un burdel, se convierte en parte de su mundo social. Las conoce por su nombre. Es posible que se acueste con ellas, pero el sexo ya no será de forma anónima, aunque pague por él. Por eso, dicha dicotomía entre la madre ideal, distante, siempre vestida, y la mujer juguetona, física, nutricia, maloliente, cariñosa, convertía el cuerpo de la mujer de clase obrera en un objeto de fascinación perpetua. Pero pagaría un precio muy alto por esa fascinación y sus placeres para evadirse. La sífilis siempre estuvo relacionada con la anormalidad, entendida como el hecho de vivir fuera de la norma, con la locura. Y la prueba es la dramática muerte del paciente de sífilis, con una parálisis generalizada. Era terrible. Y ese es el destino que esperaba a aquellos que vivían fuera de la norma.
que bebían demasiado, que disfrutaban del sexo en exceso, que visitaban los burdeles. Toulouse-Lautrec sería un ejemplo perfecto. Las diversiones de Montmartre fueron un paraíso para el aristócrata marginado. Inspiraron su arte y le dieron fama. Pero las ofrendas pasan a ser más siniestras. La sífilis y la bebida empiezan a destruirle la mente. Henri de Toulouse-Lautrec se estaba convirtiendo en una estrella del mundo hedonista de los clubes nocturnos y los burdeles. Eran su refugio, pero también su musa artística, y su nombre ya se asociaba con ellos debido a sus atrevidos carteles publicitarios. Cuando un nuevo cartel aparecía en las calles de Montmartre, era arrancado por los seguidores que querían poseerlo. Toulouse-Lautrec se deleitaba con el éxito, pero el rigor de ese estilo de vida le estaba cobrando su precio. En cierto sentido, carecía de la fuerza física para soportar los rigores, si puede decirse así, del mundo en el que eligió vivir. El deterioro de sus condiciones físicas se vio agravado por la terrible enfermedad, la sífilis. Ahora sabemos que la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, pero en el siglo XIX no estaban tan seguros. Sabían que guardaba alguna relación con la vida disoluta y que cuando se practicaba el sexo en exceso o se acudía a los burdeles era peligroso. Sabían que la sífilis se encontraba allí, pero no sabían lo que sabemos ahora, que se manifiesta en distintas etapas, que desaparece y reaparece. No lo asociaban. Hay que recordar que en el siglo XIX la sífilis era incurable. Aplicaban toda clase de extraños tratamientos, uno de los cuales era a base de mercurio, y tenía el efecto secundario de volver los dientes negros. Por ello he mirado todas las fotografías de Toulouse-Lautrec para ver si tenía los dientes negros, pero no se ven en ninguna de ellas, lo que para mí indica que mantenía la boca cerrada, posiblemente porque los tenía ennegrecidos. Pero la sífilis no era lo único que estaba afectando a la salud física y mental de Toulouse-Lautrec. Su afición al alcohol también se cobraba su precio. La primera prueba que tenemos de Toulouse-Lautrec borracho es de cuando tenía 10 años. Fue a la fiesta de cumpleaños de un amigo y la madre del chico le escribió a su madre esa misma noche diciéndole que el señorito Henri quiso brindar demasiado en la fiesta de su amigo y que le tuvo que quitar la copa. A muy temprana edad descubrió que le gustaba el alcohol y el efecto que tenía en él. A los 15 años se refería a ello abiertamente, describiendo cómo se emborrachó en una boda. Luego pintó un autorretrato vomitando. Sus ansias por el alcohol siempre fueron un problema. A los 20 años empezaron a devorarle por completo. El alcohol y su consumo es precisamente parte del mundo que nos ha proporcionado Toulouse-Lautrec. El mundo de cafés, bares, de la vida nocturna en el que se pasaban muchas horas. Si pasaba 5 o 6 horas en Le Moulin de la Galette dibujando, no iba a tomar solo un vaso de agua o de vino. Pero debido a que tomaba absenta, lo que no habría sido un problema, se convirtió en algo que acabó envenenándolo. La absenta era un aperitivo muy fuerte que se destilaba de anisete y ajenjo. El ajenjo de la absenta también tenía un efecto estimulante en los terminales nerviosos del cerebro que a su vez estimulaban distintos pensamientos, sensaciones extrañas, nuevas formas de ver las cosas. Toulouse-Lautrec era un adicto. Estaba intoxicado por su sabor, sus efectos y, lo que es más, por su color. Decía que había un cierto tono de verde que para él era el color del mal. Era el llamado verde loro, y eso es algo muy interesante, porque la absenta, debido a su color verde, era conocida como un perroquet. Si ibas a tomar una copa de absenta, decías étouffer un perroquet, estrangular a un loro. Él odiaba a los loros. Es posible que de niño le picoteara uno. Decía que el demonio se había aparecido en el jardín del Edén a Eva, no como una serpiente, sino como un loro. La absenta color loro y el color verde se convirtieron en símbolos de decadencia, del mal, de beber peligrosamente. Todo eso era cierto con relación a su estilo de vida. Su elección no solo afectaba su salud. El último miembro leal a él de su familia, su madre, ya estaba harta de su conducta.
En 1899 su madre abandona París. Toulouse-Lautrec lo consideró una traición. También significaba que el último freno a su conducta había desaparecido. Tenía que mantenerse sobrio por lo menos cuando iba a visitar a su madre. Parece que en ese momento empieza su caída en picado. Su alcoholismo llega a un grado extremo y con ello ciertos cambios de personalidad. Los alcohólicos sufren notables cambios de humor. Creo que es en ese punto en el que se inician los daños irreparables. Por desgracia, buscó refugio en el alcohol, que probablemente era su método para vencer a la depresión, que sin duda sufría al verse marginado y rechazado por sus padres. Se convirtió en un alcohólico y este fue, hasta cierto punto, el principio de su caída. Una de las cosas que creo que la gente se niega a admitir es que no bebes a menos que estés deprimido. Creo que se trata de alguien sumido en una situación terrible, en una situación extraordinariamente dolorosa. Toulouse-Lautrec tomaba la primera copa del día donde quiera que estuviera. Se levantaba y empezaba a beber, porque durante toda su vida de adulto había sido un gran bebedor. El dolor era constante debido a los huesos, por lo que no sorprende que quisiera mitigar el dolor con alcohol. A medida que su alcoholismo fue empeorando, empezó a afectar a su mente, así como a su cuerpo. La paranoia fue uno de los efectos secundarios. Creía que la policía iba a detenerle, que había bichos arrastrándose bajo la cama. Un día, sus amigos le encontraron en su dormitorio disparando a unas arañas que él creía estar viendo. Todo el mundo sabía que tenía graves trastornos mentales. Enfermó aún más, dejó de bañarse, de cuidarse, quemaba periódicos en el baño de su edificio porque apestaba y, claro, era algo peligroso porque podía haber incendiado el edificio. Y también era incapaz de mantener una relación humana, porque estaba borracho, o dormido, o paranoico. Empezó a regalar todas sus pertenencias. La gente abusaba de él. Le robaba el dinero. Tuvo que ser horrible. El alcohol y su estilo de vida le habían destruido el cuerpo y la mente, así como sus relaciones familiares y también el trabajo de su vida. Su arte. El estilo de vida acelerado de Henri de Toulouse-Lautrec en París le había pasado factura y ahora se había vuelto loco debido al alcohol y la sífilis. Fue una caída autodestructiva. Se había destruido a sí mismo, a sus relaciones e incluso a su obra. Toulouse-Lautrec había realizado una exposición en el sur de Francia en la que mostraba algunas obras escandalosas. No sé exactamente cuáles. Hizo que las enviaran a Albi, donde su tío tenía un castillo. No sé por qué las envió a Albi. Es posible que fuera un acto autodestructivo inconsciente. Su tío las miró y le dijo que no quería esas obras en su casa. No quería que nadie las viera porque serían una mancha para el apellido familiar. Invitó a 2 amigos que vivían en Albi para que fueran testigos de cómo quemaba las obras en el patio. Toulouse-Lautrec estaba furioso y al mismo tiempo destrozado por la conducta de su tío, el mismo tío que le había iniciado de niño en el mundo del arte. En la segunda mitad de su carrera, no era el mismo hombre que en su primera mitad. Por ejemplo, tenía que pasar largos periodos de tiempo en un sanatorio. Y eso no era debido a la sífilis, sino al hecho de que era un alcohólico. Y el alcoholismo le causó el colapso físico. En 1899, la madre de Henri, Adèle, vivía en su castillo de Malraux, lejos de las hazañas de su hijo. Pero preocupada por las noticias de su declive mental, volvió a París para ayudarle. Tenía unos síntomas mentales realmente dramáticos que eran aparentes para todos sus amigos, que estaban muy preocupados por él. No conseguían que moderara su consumo de alcohol. También estaba físicamente enfermo. Apenas comía, por lo que tenía un aspecto demacrado, extremadamente delgado. Le salieron úlceras y, por desgracia, el alcoholismo avanzado no es agradable de ver. Era evidente que necesitaba más ayuda de la que Adèle podía ofrecerle. Inmediatamente buscó ayuda profesional. Toulouse-Lautrec ingresó en el sanatorio Folies Saint-James.
Para una familia de clase alta, un hospital psiquiátrico era el último recurso, porque así la enfermedad se hacía pública. Y era una enfermedad vergonzosa. Incluso ahora existe un término clínico para describir su trastorno. Dipsomanía con algo congénito. No sé el nombre, pero sí un término médico. Pero bajo el término aún se dan los juicios morales. Era algo de lo que la gente se avergonzaba. Toulouse-Lautrec estaba muy enfermo, por lo que era vigilado muy de cerca. Tenía que salir acompañado de un celador y solo podía beber agua. A medida que iba recuperando la salud, se concentró en su arte como medio para escapar de esa prisión. Para poder salir del sanatorio, dibujó una serie sobre el circo. Esta era la prueba de que estaba capacitado y aún podía trabajar. Hizo los dibujos de memoria, lo cual es extraordinario. Los dibujos consiguieron el efecto deseado, le dieron el alta. Luego iniciaría una lucha para deshacerse de sus viejos demonios. Unos 3 meses después de salir del sanatorio empezó a beber y su declive fue aún más pronunciado. Abandonó París y se fue a Burdeos, donde continuó bebiendo hasta que sufrió un ataque. Su madre volvió a llevarle al Château Malraux para que descansara y se recuperara. Pero todos veían que ya no iba a recuperarse. Su enfermedad le había paralizado y permaneció en cama durante 2 meses. Como siempre, se había resignado a su destino y exclamó: «Morir es muy difícil». Su padre, Alphonse, que había permanecido distante durante toda su vida, acudió junto a su hijo enfermo. En un estado medio consciente, Henri le recibió diciendo: «Sabía que no te perderías el momento de la matanza». Dicen que sus últimas palabras fueron mirando a su padre: «Viejo idiota». Y luego murió. Falleció a las 2:15 de la mañana del 9 de septiembre de 1901, unos 2 meses antes de su 37 cumpleaños. Sus padres tuvieron grandes discusiones sobre dónde debería ser enterrado. Por ello lo enterraron 2 veces. La primera vez fue enterrado en el cementerio que su padre eligió. Una vez su padre se hubo marchado y su madre pudo decidir dónde quería enterrarlo, no sé, 1 año después, trasladaron sus restos mortales al camposanto de un convento que a ella le gustaba mucho, cercano a su castillo, por lo que acabó enterrado donde ella quería. Cuando por fin descansó en paz después del segundo entierro, sus padres consideraron qué hacer con sus obras. Ninguno de ellos las había aceptado en vida y tampoco a su muerte. Su madre las ofreció al Louvre, pero no las aceptaron. Luego lo intentó en la ciudad de Toulouse con la misma respuesta. Por fin, el alcalde de Albi aceptó sus obras. Se creó una galería y las obras de Toulouse-Lautrec pudieron ser exhibidas en su lugar de nacimiento, en el sur de Francia. Todos los artistas, creo, tienen algunas obras que son como un don. Y los temas del Moulin Rouge y los burdeles son esencialmente las obras en las que se muestra más intenso. Con estas obras, Toulouse-Lautrec convirtió a esa gente en iconos. Si pensamos en París, en cierto sentido, el París de finales del XIX es gracias a Toulouse-Lautrec, no gracias a las personas que él retrató, es gracias a cómo él las vio.